No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Estamos haciendo lo que la causa de la libertad requiere. Parte de lo que ha sido la gira regional de Edmundo González Urrutia con el objetivo de aumentar este apoyo político ante la jura presidencial prevista para este viernes 10 de enero en Venezuela. González Urrutia, considerado como presidente electo de Venezuela por Estados Unidos y otros países de la región, que rechazan los resultados del ente electoral de Venezuela, que le ha dado la victoria a Nicolás Maduro, sin presentar aún pruebas que lo confirmen, muy contrario a la oposición que ha publicado actas de esas elecciones. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre estos caminos a seguir en estos últimos días antes de la toma de posesión en Venezuela. Esto mientras la Fiscalía mantiene una orden de detención en contra de González Urrutia y la policía ha ofrecido una recompensa de $100.000. El pueblo de Venezuela merece una transferencia pacífica del poder al verdadero ganador de su elección presidencial. Haciendo lo que la causa de la libertad requiere, ni más ni menos. Así que gracias por venir y gracias por estar en nuestra casa. Para nosotros el presidente electo legítimamente de Venezuela, no reconocido, ustedes ya saben todo lo que ha pasado. Desde el inicio reclamamos todo lo que ustedes ya saben de la presentación de las actas, cosas que no se dieron. Y bueno, obviamente ha habido un fraude y nosotros hemos respaldado la elección legítima de... ¿A Maduro no lo reconoce como presidente? No, por supuesto. ¿Qué se puede hacer de hecho, en todos estos años se han visto que yo he dicho que es una dictadura la de Maduro, o sea que mal podría que un dictador después de un fraude electoral sea un presidente legítimo. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, esperando declaraciones de María Corina Machado dentro de poco, esta convocatoria que ha sido este llamamiento a los venezolanos en el mundo a salir este jueves a las calles. En Argentina, le voy a dar la bienvenida a Richard Blanco, él es integrante del Consejo Político Internacional de Edmundo González y también de María Corina Machado, expreso político, diputado venezolano en el exilio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ruth, a tus órdenes siempre. Gracias por estar con nosotros en México. También le voy a dar los buenos días, la bienvenida a Ernesto Campos, ex embajador retirado, coordinador de la Unidad de América Latina del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Fue embajador de México en Paraguay, en Ecuador, en Perú, también representante alterno de México en la Organización de Estados Americanos. Gracias por estar con nosotros, embajador Campos. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Y en España voy a darle la bienvenida a Jesús Delgado, él es director ejecutivo de Transparencia Electoral. Jesús, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Vamos a empezar inmediatamente este diálogo, pero antes quisiera invitar a mi panel a escuchar las palabras que dio Edmundo González hace pocos minutos, el presidente electo de Venezuela, que ha ingresado a la sala de reuniones del Capitolio en los Estados Unidos, en la capital estadounidense, donde se encuentra y va a conversar con senadores del Partido Republicano. Ha sido nuestro corresponsal en la capital estadounidense, José María del Pino, quien estuvo en el lugar de la noticia y recogió estas palabras sobre lo que ha sido hasta el momento el recibimiento de Estados Unidos. Ayer lo tuvo con el presidente Biden, hoy con senadores republicanos, sobre la situación que se vive en Venezuela. De esta manera lo decía. Ingresa Edmundo González a esta sala de reuniones donde se va a reunir con senadores del Partido Republicano, particularmente con el senador de Florida, Rick Scott. Él ha llegado, esta es una reunión que está concertada para las 10:45 de la mañana. Se ha comprometido a hablar con nosotros a la salida, por tanto, como tenemos ese compromiso, no lo vamos a impertinar en este minuto, pero está llegando junto a su delegación, justo en este preciso instante, insisto, es imagen en vivo de NTN 24 en el Capitolio de los Estados Unidos,
Edmundo González llega a esta sala de reuniones en el edificio Dixon, que es donde funcionan las oficinas del Senado. Sé que va a hablar con nosotros después, pero solo le quiero preguntar brevemente para NTN 24 cómo se ha sentido en Washington, D.C., cuál es el resumen de sus reuniones que ha sostenido. Bueno, para el resumen lo vamos a hacer luego. Ahorita solamente te diría que hemos tenido una recepción muy acogedora, muy cálida a pesar de la nieve que está afuera, pero muy interesante todo lo que hemos hecho hasta ahora. Muy interesante todo lo que hemos hecho, decía Edmundo González. Estados Unidos, sabemos, es uno de los países que en los últimos años ha mantenido un apoyo constante a la oposición en Venezuela, y a pocos días del inicio de una nueva presidencia de Donald Trump, todavía no está claro si este volverá a la política de línea dura contra Maduro, que intentó en su primer mandato, en el que se aprobó severas sanciones contra el Estado venezolano, reconoció como presidente en aquel momento al dirigente opositor Juan Guaidó. Ahora la situación es diferente, ha habido una elección, ha habido unas actas que han sido reveladas de estas elecciones y un tribunal electoral que ha dado un triunfo al madurismo sin presentar algo que apoye o que sustente eso. Voy a empezar este diálogo, Richard Blanco. Quiero conocer en primera mano toda esta gira internacional que ha hecho Edmundo González. Usted ha sido parte de la organización de esta gira, estuvo en Argentina cuando fue recibido por el presidente Milei en la Casa Rosada. ¿Qué nos puede compartir de este apoyo internacional que está recibiendo el presidente electo y hacia dónde va orientada particularmente? Muchísimas gracias por la invitación. Esta gira comienza ahora en América Latina, porque como todos sabemos, el presidente está radicado en España y ha hecho una gira en Europa. Comenzó en Argentina por muchas razones. En primer lugar, por el apoyo decidido, profundo que ha dado el presidente Milei y su gobierno desde el principio con la causa libertaria y democrática del rescate de la libertad y la democracia en Venezuela. Fue una actividad donde, por supuesto, fue multitudinaria por parte de los venezolanos que aquí nos conseguimos refugiados temporalmente, y hubo una participación muy importante de los ministros del gabinete del presidente Milei, con el canciller, con la presidenta, con el ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, que se han comprometido a que cuando asuma la presidencia de la República habrá intercambios, como son los intercambios que se tienen que hacer en países que son verdaderamente democráticos y no generar ningún tipo de conflicto. El presidente Milei quedó muy contento. Hicieron una reunión, por supuesto, privada conjuntamente con el canciller y algunos ministros que indican las estrategias a seguir en estos próximos 100 años de gobierno que se van a presentar en las próximas horas. Por supuesto, parte de esa información estratégica que no estoy autorizado a divulgar es la que también dará en el día de hoy María Corina Machado en la rueda de prensa que estamos esperando. Gracias por esta primera intervención. Unas declaraciones, como usted bien lo ha indicado, de María Corina Machado que están próximas a darse. Le voy a dar la palabra a Ernesto Campos también. Luego quiero escuchar a Jesús Delgado. A los dos va orientada la misma pregunta. ¿Qué va a pasar, embajador Campos, el próximo viernes 10 de enero, a criterio suyo? Las intenciones de Edmundo González de regresar a Venezuela y de tomar juramentación como el presidente legítimo de los venezolanos, por una parte, mientras la experiencia ha dictado otro tipo de situación ya dada con el chavismo y con el madurismo. ¿Cuál es su criterio al respecto? Lo escucho, adelante. Bueno, lo primero que hay que ver es que hay una situación muy delicada allá en Venezuela, porque pues el régimen se empecina a llevar a cabo esta toma de posesión el día 10, y pues existe una enorme presión tanto interna como internacional, pues en contra de una imposición por parte del gobierno de Maduro, pues de mantenerse en el poder, cuando es claro para todos
porque pues él perdió las elecciones, no ha presentado ninguna prueba para que demuestre su dicho, en el sentido de que, o el dicho del Tribunal Electoral, pues de que él ganó las elecciones. Así es que pues es una situación bastante complicada la que está sucediendo en este momento allá en Venezuela y que se va a precipitar en las próximas horas. Si se comete el error de reprimir a la gente o de detener a Edmundo González a su llegada a Venezuela, pues creo que la situación va a empeorar y bueno, pues es imposible saber qué va a suceder, pero la presión internacional y la presión interna creo que va a elevarse y bueno, estaremos. Gracias, embajador Campos. Quiero conocer, Jesús Delgado, su criterio. ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho el embajador Campos? Dice, pues es una situación muy delicada, no se sabe lo que va a suceder, lo que vive Venezuela. Hay un cierto aire de incertidumbre. Usted la comparte. ¿Cómo visualiza esto, lo del próximo 10 de enero, donde va a haber una juramentación en Venezuela? Bueno, sí, hay un escenario de gran incertidumbre. Lo que sí es cierto, lo que sí podemos decir es que se está poniendo a prueba o se están poniendo a prueba las lealtades dentro de la coalición gobernante en Venezuela, ¿no? Se está haciendo una presión internacional muy importante con la gira del presidente Edmundo González y al mismo tiempo se está haciendo una convocatoria a tomar las calles en Caracas y en el resto del país el 9 de enero precisamente para elevar esa presión que se desbordó el día 29 y 30 de julio luego de que se conociera el fraude electoral, ¿no? La idea de María Corina y de la oposición aglutinada en la plataforma unitaria es precisamente volver a ilusionar, a generar ese escenario de cambio inminente, ¿no? Que está amparado en este caso por los votos contenidos en las actas que han viajado pues, por todo el mundo. Y por otro lado tenemos un trabajo que ha sido muy importante de Edmundo González y de todos los colaboradores que lo han acompañado, llevando el mensaje de la importancia de acompañar ese cambio y poniendo en el 10 de enero la fecha clave para una ruptura. No sabemos qué va a pasar exactamente el 10 de enero, si va a pasar algo antes o después, pero lo que sí es cierto es que es una fecha que sirve como una suerte de mojón, ¿no? Como un momento para dinamitar o catalizar los cambios internos que se pueden suceder en Venezuela y sobre todo dar incentivos a ciertos factores de la coalición gobernante para que dejen las lealtades con el gobierno de Maduro y permitan una transición democrática. Transición democrática, justamente el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, estuvo con nosotros en el programa La Tarde de NTN 24 para hablar sobre este pedido, este panorama político que existe en Venezuela días antes de que se cumpla esta toma de posesión. Y estas han sido sus impresiones que voy a escuchar, a mandar en este momento para que le escuchemos Richard Blanco, Ernesto Campos, Jesús Delgado y sigamos con este diálogo. Una idea que hemos venido desde hace 10 años acompañando esta lucha en Venezuela. Le hemos dicho a Edmundo, ya somos 9 expresidentes que vamos a estar con Edmundo el 9 para acompañarlo a tomar un avión para llegar precisamente a Venezuela. Ya van a ir los expresidentes Fox de México, Calderón de México, la presidenta Moscoso de Panamá, el expresidente Pérez Valladares de Panamá, voy a ir yo, va a ir el presidente Quiroga de Bolivia, va a ir el presidente Yamil Maguad, va a ir la expresidenta también Laura Chinchilla, va a ir el expresidente de Paraguay, Mario Abdo, en fin, hay un grupo muy importante de expresidentes que queremos y quisimos desde el comienzo decirle al mundo, aquí estamos para acompañarlo a usted al retorno a la libertad y con la conciliación de la democracia en Venezuela y por sobre todo hubo que se respete la voluntad popular del pueblo soberano de Venezuela que se expresó el 28 de julio.
Richard Blanco, aquí reiteramos esta lista que ya fue anunciada en NTN 24 por el expresidente Pastrana. ¿Quiénes son los que van a acompañar a Edmundo González a esta posesión que pretende como presidente electo de Venezuela? Fue confirmada ya, como lo decimos, aquí en el Canal de las Américas. Está Felipe Calderón, lo vamos a poner en pantalla, Vicente Fox de México, al igual que Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. A esta lista también se suma Ernesto Pérez Valladares, Mireya Moscoso de Panamá, Yamil Maguad de Ecuador, también expresidente. Finalmente también ha confirmado su presencia, su acompañamiento Laura Chinchilla de Costa Rica, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Andrés Pastrana de Colombia, quien estuvo con nosotros en NTN 24. Ya el ministro del Interior de Maduro, el Diosdado Cabello, el señor Diosdado Cabello ha dicho, bueno, quienes vengan con Edmundo González, primero hay un lugar donde pueden ser alojados también. Una amenaza que hace más amplia esta situación difícil que se vive en Venezuela. ¿Qué cree usted que pueda pasar si hay estos expresidentes, líderes de la región que se han ofrecido para acompañar en un proceso democrático, una transición democrática? ¿Qué podría darse el próximo viernes o jueves, como se está anunciando? Bueno, María Corina Machado ha hecho un llamamiento para que todos los venezolanos que el pasado 28 de julio colocamos nuestro voto a favor de Edmundo González Urrutia para defender este voto. Y nosotros dijimos siempre en la campaña electoral que íbamos a llegar hasta el final. Y al final se está presentando ya las actas, todo el mundo sabe, porque nos hemos encargado de esto, de informar que dan como ganador por más de 7,5 millones de votos al presidente Edmundo González Urrutia contra los 3 millones y tantos miles de votos que sacó Maduro en estas elecciones que realizamos el pasado 28 de julio. Tendrán que preparar todas las canchas deportivas que existen en Venezuela, las universidades, los colegios, para paralizar y detener a todo un pueblo venezolano, casi 25 millones de personas que en este momento están, porque el resto nos conseguimos en los diferentes países del mundo, para poder retener a un pueblo que ha decidido ya a llegar hasta el final y juramentar, de acuerdo a lo que establece la Constitución del año 1999, que vale la pena decir, es una Constitución que fue defendida por Hugo Chávez, que votamos todos, y que establece claramente que el presidente que gane las elecciones debe recibir el día 10 la banda presidencial y convertirse en el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Eso es lo que responde a Edmundo González Urrutia. Además de ello, como lo decía Jesús, el presidente ha venido haciendo una gira muy importante. Hoy está en Estados Unidos, se está reuniendo con el senador Scott, con algunos otros senadores, pero va también para Panamá, va para la República Dominicana, mientras María Corina Machado también está haciendo lo propio vía telefónica con diferentes presidentes de diferentes latitudes del mundo. Ahora, Richard, usted como integrante del Consejo Político Internacional del presidente electo Edmundo González, también de María Corina Machado, entiendo que haya una situación de no poder revelar todos los pasos a seguir que va a tener Edmundo González. Sin embargo, la pregunta un poco va orientada hacia, ¿de verdad ustedes creen que se pueda dar esto? Hay quienes hablan de que los milagros existen así. Así se ha vuelto la región, así se han convertido los venezolanos. Eso por una parte, y también preguntarle, usted me habla de movilizaciones que han sido convocadas. ¿Qué diferente puede ser lo que vaya a suceder este jueves, la fecha que ha sido convocada esta manifestación en el mundo entero de los venezolanos en el mundo, los que no pudieron incluso acceder al voto por María Corina Machado, que ha sido convocada? ¿Qué puede ser diferente de las que ya se han dado en Venezuela? Bueno, en primer lugar, que sabemos que esta es una oportunidad muy difícil, una situación donde ya debemos definir que en los próximos 6 años, de acuerdo a este proceso electoral que se dio, tenemos que tener un presidente verdaderamente demócrata. Maduro está angustiado. Creo que no duerme. Sabemos por otras fuentes importantes de riñas, peleas entre ellos mismos,
que le están causando paranoia al propio Maduro y que, por supuesto, este tipo de acciones que se están tomando en la ciudad de Caracas, donde están militarizando la ciudad para decir que van a venir a Caracas 100 presidentes a la toma de posesión en la Asamblea Nacional de Venezuela, los vehículos que los paran a ver si tienen algún tipo de información que ellos consideren terrorista, es producto precisamente del nerviosismo que tenemos. Nosotros lo que tenemos es una gran esperanza, porque la diferencia que existe es que por primera vez las organizaciones políticas nos hemos unido en una sola voz, las organizaciones no gubernamentales, el pueblo de Venezuela ha votado. Si las elecciones fuesen hoy, se tuviesen que repetir en un supuesto muy negado, ya no sacaríamos el 70%, sino el 90% de la votación, producto del atropello de Nicolás Maduro. Entonces, no nos queda otra que seguir día a día las instrucciones del comando, las instrucciones de esta gran heroína como lo es María Corina Machado y el propio presidente Edmundo González Urrutia, para acompañar, porque esto no se trata solamente de María Corina Machado ni de Edmundo González Urrutia, sino de un pueblo que ha pasado hambre, que ha pasado vicisitudes, que se le han violado los derechos humanos, que Sí, justamente Jesús Delgado, quiero referirme a todo esto que vive Venezuela, que ya bien lo ha descrito Richard Blanco, que es conocido por la comunidad internacional. Pero estos mensajes que están trascendiendo en las últimas horas, ha habido uno en particular a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Durante la estancia en la capital estadounidense, el presidente electo González Urrutia ha dirigido este mensaje a Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Los ha instado a respetar esta Constitución, a apoyar su legítima asunción como presidente el próximo 10 de enero. De esta manera lo decía y regresamos a comentarlo Jesús Delgado. A los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estos momentos definitorios para nuestra patria, me dirijo a ustedes con la certeza de que juntos superaremos los retos que enfrentamos como institución y como nación. Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez Frías, el 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe, con la responsabilidad de proteger a nuestras familias y dirigir nuestros esfuerzos hacia un futuro de bienestar y prosperidad para todos los venezolanos. Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Podría ser una de las opciones. ¿Que cale este mensaje, Jesús Delgado? ¿Cómo lo ve usted? Así es. Lo que se está buscando, como decía en la intervención anterior, es intentar implosionar esa supuesta cohesión interna que tiene la coalición dominante. Se conoce por distintos actores, por distintas declaraciones, que no hay tal cohesión, que hay muchas interrogantes internas sobre cómo sostener el poder de manera tan ilegítima y tan impopular a partir del 10 de enero, y que hay muchos sectores, sobre todo en las Fuerzas Armadas, de los mandos medios de las Fuerzas Armadas, que están muy descontentos y que no están de acuerdo con continuar en un gobierno de manera ilegítima a través de un fraude electoral, ¿no? Entonces este mensaje, muy parecido al que también daba María Corina Machado al sector militar, va destinado precisamente a estos sectores medios descontentos que consideran a las Fuerzas Armadas como una institución que ha caído en desgracia por la toma del chavismo, y precisamente a ellos es este llamado a que articulen este descontento internamente y puedan finalmente mostrar esas diferencias y esos desacuerdos que produzcan finalmente un quiebre, porque al final los votos están, las pruebas están, el acompañamiento internacional están, y lo que hace falta romper, lo que hace falta quebrar es esa supuesta cohesión o falsa cohesión del sector militar, para que las personas entiendan y tengan la confianza de salir sabiendo que van a estar protegidas.
Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con Ángulo. Me acompañan Richard Blanco, Ernesto Campos, Jesús Delgado. Volvemos luego de pagar a nuestros anunciantes. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Desde finales del siglo pasado, con las dictaduras del sur de las Américas, no había vuelto a utilizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la misión de verificación de los hechos de las Naciones Unidas ha afirmado que se tratan de crímenes de lesa humanidad. Es decir, sabemos cuál es la naturaleza del régimen. Pero es un régimen que está sintiendo por dentro las fracturas, las divisiones de quienes no quieren hundirse con este sistema que no tiene futuro, sino sin ser parte de la Venezuela que está emergiendo. Así que, con enorme confianza en lo que hemos hecho los venezolanos, avanzamos hacia un día que será histórico para Venezuela y para la región, y yo diría para la democracia en el mundo entero. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María Corina. Vamos entonces rapidísimo. Ahí han estado parte de las palabras, declaración que ha dado María Corina Machado. Ha insistido, ha instruido a sus partidarios a manifestarse el día jueves, esto un día antes de que comience, ha dicho, el próximo periodo presidencial de Venezuela. Ha hablado un poco de la naturaleza, lo que haya calificado como naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Un mensaje que llega horas después de que el madurismo ha vuelto a dejar clara la intención de arrestar a Edmundo González, quien afirma haber derrotado con actas en mano a Nicolás Maduro en las elecciones del año pasado. Este es el mensaje que ha dado María Corina Machado. Ha dicho, pues, esto es importante que todas las personas, los venezolanos alrededor del mundo, a quienes se les impidió su derecho al voto, puedan ejercer en las calles este reclamo justo por una transición democrática en Venezuela. Escuchamos a María Corina Machado. Todo el que se sume a esta causa se salva del futuro que le espera por la justicia a esta tiranía. Esta es su gran oportunidad. Gracias. Angélica Reynoso, del Mundo de España, pregunta, María Corina, ¿por qué saldrás a la calle el jueves pese al riesgo que supone para tu integridad física? Ok, Angélica, porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos, y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos. Luciana Tadeo, de CNN Brasil, por favor, porque Edmundo González no incluyó a Brasil y una reunión con Lula en su gira por la región. Bueno, hubiésemos querido poder hacer reuniones en todos los países democráticos del hemisferio. Teníamos poco tiempo y por lo tanto tuvimos que hacer un encuentro en el sur, un encuentro en Centroamérica, un encuentro en Norteamérica y un encuentro en el Caribe. Así fue que lo concebimos y hemos invitado a los cancilleres de todos los demás países a que acudan a algunas de estas próximas reuniones. La palabra Ernesto. Pónchalos de una. Continuamos aquí en Ángulo, dialogando Ernesto Campos. Ahí están las declaraciones últimas de María Corina Machado en rueda de prensa virtual. Ha atendido algunas inquietudes de la prensa internacional también sobre lo que va a ser esta manifestación. Lo decía hace un momento y le preguntaba a Jesús Delgado cuál podría ser la diferencia entre esta manifestación, este llamamiento a las calles, con respecto a otras que ya se han dado en Venezuela. ¿Cuál es su criterio? ¿Está de acuerdo con Jesús Delgado cuando decía aquí ha habido una elección popular que ha sido pues aplastada y ya de frente manifiesta por Nicolás Maduro, que a pesar de no haber demostrado ninguna acta de su triunfo y un tribunal muy cercano a él haya otorgado esta victoria, que todo el mundo la considera fraudulenta, tanto dentro como fuera de Venezuela? ¿Qué decir al respecto, Ernesto, con respecto a esta convocatoria de manifestaciones?
Bueno, es evidente que los resultados que dio el Tribunal Electoral pues no están sustentados en ninguna realidad. La realidad son las actas que presentó la oposición y es evidente y claro el triunfo del candidato de la oposición, de Edmundo Gutiérrez Urrutia. Sin embargo, creo que, pues, pensando en lo que va a suceder en estos próximos días, creo que los que tienen una disyuntiva muy, pues, ya inminente, pues son los integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Es decir, si están dispuestos pues a reprimir a un pueblo que se ha manifestado claramente en las urnas, pues o si están dispuestos a acompañarlo. Ahí es donde tienen esta disyuntiva. Vamos a ver cuál es la actuación pues de las Fuerzas Armadas y creo que en ese sentido el llamado que hizo pues, el presidente Edmundo, pues creo que ahí vamos a tener el llamado que les hizo y la respuesta que pueda haber en las Fuerzas Armadas, pues ese es lo que creo que puede definir que estas manifestaciones que se van a llevar a cabo en estos días, el día 9, pues tengan un efecto pues que permita la llegada de esta democracia, ¿no? También existe la posibilidad de que otros países, incluido pues Brasil y Colombia, tal vez México, puedan pues facilitar una salida a toda esta situación tan compleja que está en Venezuela. En fin, vamos a esperar qué sucede en las próximas horas, pero pues la tensión va en aumento y creo que no soy muy optimista en el desenlace. Yo espero que la situación no se desborde y que no tengamos una tragedia allá en Venezuela en los próximos días. Y hablando de esto, Richard Blanco, quisiera preguntarle sobre esta inquietud que deja el embajador Campos, que no haya un desangre, que no se desborde, porque ya en respuesta a estas manifestaciones que han sido convocadas por María Corina Machado, ha salido del paso Diosdado Cabello, el ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, y ha convocado a una manifestación paralela a estas protestas para el jueves 9 de enero. De esta manera convocaba a Diosdado Cabello, por ejemplo. Y el día 9 vamos a hacer una gran marcha. No, es una pequeña marcha en verdad, no es tan larga. Día 9, desde Petare hasta la Plaza Brión, el monumento de Martí que está allí. Ya verán, no intenten nada. Amarguras, no intenten nada. No vayan a intentar nada. ¿Qué decir al respecto? Amargura, no intenten nada, dice Diosdado Cabello. ¿Cómo evitar confrontación, represión, derramamiento de sangre que ya se ha visto en Venezuela? En primer lugar, decirle que se queden tranquilos a ellos, que aquí nosotros venimos en son de paz. Estoy escuchando a María Corina y una periodista le acaba de hacer una pregunta con relación a que si ya existe participación por parte de los militares y de los funcionarios policiales en Venezuela. Y le respondió claramente que se han recibido muchísimas llamadas, se han recibido muchísimas informaciones de ese quiebre que nosotros estamos esperando desde hace mucho tiempo. El uniformado venezolano, que forma parte de la Fuerza Armada Nacional, no es un extraterrestre, es venezolano también, es padre de familia, ha vivido todas las vicisitudes por las cuales hemos tenido que pasar los venezolanos, de manera tal de que aquí puede haber un vuelvan caras. Esto ocurrió el 23 de enero del año 1958 con Marcos Pérez Jiménez, y ese binomio que tú hablabas anteriormente creo que se va a dar, un binomio entre los ciudadanos de bien que creemos en la democracia y en la libertad y en la urgencia de rescatarla en Venezuela, y también de los militares que tendrán que recordar aquella frase muy que se hizo sonar con el libertador Simón Bolívar:
maldito el soldado que vuelque sus armas hacia un pueblo indefenso. De manera tal de que yo creo que ese binomio va a existir y por supuesto va a ser a favor de lo que nosotros estamos planteando, que es hacer una transición pacífica en democracia y en paz. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Antes, informar que un gran número de congresistas en Colombia, por ejemplo, le están solicitando a Edmundo González incluir a Colombia en la gira que se encuentra realizando por el continente, que tiene como propósito buscar este apoyo de comunidad internacional en medio de la crisis política que afronta Venezuela, previo a la toma de juramentación este próximo viernes 10 de enero. Vamos a una pausa comercial en Ángulo. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. González Urrutia tiene previsto regresar a Venezuela antes del 10 de enero para asumir la presidencia. Esto a pesar de amenazas de arresto por parte del régimen de Nicolás Maduro. La Fiscalía venezolana mantiene una orden de detención en contra de González Urrutia. También la policía ha ofrecido recientemente una recompensa de $100.000 a quien brinde información sobre el paradero del opositor o que aporte algún dato que facilite su arresto. El régimen de Maduro ha desplegado 1.200 efectivos en todo el país, esto con el objetivo, según dicen, de garantizar una toma de posesión presidencial en paz. Eso dice el madurismo. Y estos carteles están por doquier. Muchos venezolanos que han regresado de las festividades de Navidad, de Año Nuevo, se busca orden de captura, la foto de Edmundo González con esta cifra de recompensa de $100.000 norteamericanos está por doquier en los aeropuertos y en las calles de la capital y en otras ciudades del país. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo. Richard Blanco, voy a empezar con usted para luego darle la palabra a Ernesto Campos y terminar con Jesús Delgado. Adelante. Richard. Sí, bueno, definitivamente esperamos que podamos salir en paz de esta situación, como lo acaba de informar nuevamente María Corina, que ha estado siguiéndola paso a paso. Tenemos ya previsto una reunión con no solamente los diputados republicanos, sino los diputados demócratas. Mañana el presidente va a estar en Panamá y posteriormente en República Dominicana. Se siguen haciendo todas las diligencias necesarias, los contactos necesarios para recibir al presidente de la República. Repito, como estrategia vamos a guardar algunos puntos específicos todos los días. Todos los días vamos a informar sobre las actividades que vamos a realizar y por supuesto, aprovechar para que todos los venezolanos, tanto los que están en tierra patria como los que están en el mundo entero, participen de esta gran movilización que significará sin duda la acción que estamos esperando, que es el final de esta lucha, de estas batallas que hemos venido librando a lo largo y ancho de estos 25, 26 años en Venezuela y que hoy estamos seguros y esperanzados de que se va a convertir en una gran realidad para el futuro democrático y para el porvenir de Venezuela, que Venezuela será una tierra de gracia, un país digno de ser habitado, pero también digno de ser visitado por todos los ciudadanos del mundo. Gracias, señor Blanco. Ernesto Campos, sigo con usted las conclusiones a propósito de esta esperanza que mantiene, como muchos de los venezolanos, como muchos de quienes siguen la situación en Venezuela, este proceso, esta transición hacia la democracia. Yo usted durante el programa no lo he escuchado con tanta determinación a que esto pueda ocurrir. Sin embargo, pues lo dejo con las conclusiones de cuál sería la intención que usted tiene y lo que podría realmente pasar o ejecutarse en estos últimos días. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el régimen de Maduro pues está en una situación muy, muy compleja y cada vez más aislado y cada vez
pues en una situación más apremiante internamente. Esta manifestación que se va a llevar a cabo allá el día 9, pues va a evidenciar pues que hay una parte muy importante, quizás mayoritaria o seguramente mayoritaria del pueblo venezolano, pues que está en contra de su continuidad en el poder. Si él lograra tomar posesión el día 10 y su objetivo de detener a Edmundo González Urrutia, pues será una situación que quedará una situación muy, muy expuesta. Y hay que tener en cuenta una cosa, que 10 días después Donald Trump tomará posesión en los Estados Unidos. Y el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pues ha sido muy claro no solo ahora, sino durante los últimos años, en su oposición al régimen venezolano. Así es que también tendrán que tener en cuenta, pues el gobierno venezolano, el régimen de Maduro tendrá que tener en cuenta la respuesta que vendrá pues del nuevo gobierno republicano de los Estados Unidos, y me parece que Donald Trump tiene una oportunidad para dar un manotazo en la mesa. Así es que pues sí, es una situación muy precaria en la que estará el gobierno venezolano, y si reprimen a la gente, y si capturan a González Urrutia, y si capturan a los expresidentes que van a acompañarlo en su retorno a Venezuela, bueno, la situación puede ser bastante compleja. Creo que de cualquier manera, en cualquiera de los escenarios, el gobierno de Maduro está en una situación muy, muy compleja, muy, muy difícil. Gracias. Muchas gracias, embajador Campos. Jesús Delgado, cierro con usted. Bueno, como decíamos al inicio del programa, estamos en un momento de gran incertidumbre. La coalición opositora ha generado una serie de presiones internas y externas para intentar quebrar a la coalición dominante. La fecha clave es el 10 de enero. Vamos a ver de aquí al 10 qué sucede, vamos a ver qué tanta presión se logra hacer el 9, donde ya lo decían antes, Diosdado Cabello también ha convocado al chavismo a salir a la calle, lo que puede generar confrontaciones y acciones de violencia que influyan determinantemente en lo que pase el 10 de enero, ¿no? Mucho va a depender ese día antes, la cantidad de personas que salgan, qué tanto se va a prolongar el conflicto, las manifestaciones en las calles, y posteriormente ver si a Edmundo González, al presidente, lo dejan abordar el vuelo vía a Caracas con sus acompañantes, y si pueden finalmente aterrizar y salir al aeropuerto de Maiquetía en el estado Vargas, ¿no? Pero creo que ante tal incertidumbre, la coalición opositora encabezada por Edmundo González y María Corina Machado lo que hacen es incrementar aún más las acciones para articular el descontento y que las personas finalmente salgan a la calle y dejen claro ese mensaje del 28 de julio. Vamos aquí a una pausa comercial. Volvemos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Y Edmundo González Urrutia ha entregado copia de las actas oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela, que lo dan como ganador. Lo ha hecho a senadores, a congresistas en el Capitolio de los Estados Unidos. Ahí hemos estado con las cámaras de NTN 24. Esto en medio de la gira internacional, buscando apoyo y respaldo de varios líderes políticos de la región que realiza el presidente electo de Venezuela. Bajo tensión y con una fuerte militarización. ¿Cómo se prepara Venezuela para la controversial toma de posesión que va a darse el próximo viernes? Toma de posesión de Maduro o el posible regreso al país de Edmundo González. De esto hemos abierto el diálogo, el debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer la participación del diputado en el exilio Richard Blanco, expreso político, miembro del Consejo Político Internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a las órdenes siempre.
Voy a agradecer también a Ernesto Campos, ex embajador retirado, coordinador de la Unidad de América Latina del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. También ha sido embajador de México en Paraguay, en Ecuador y en Perú. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Y también agradecer el criterio de Jesús Delgado, director ejecutivo de Transparencia Electoral. Desde España nos ha acompañado. Gracias por haber estado con nosotros, Jesús. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con más noticias internacionales en el Canal de las Américas.